Millonario invitó a la empleada doméstica a humillarla, pero cuando llegó como una reina, dale me gusta y comenta para apoyar nuestro canal, y vamos con esta increíble historia de transformación. El aroma del café colombiano más exclusivo aún flotaba en el aire del impresionante salón del ático en el piso 52 del rascacielos más lujoso de Madrid, mientras el murmullo distante del tráfico de la Gran Vía resonaba a través de los ventanales blindados. La alfombra turca, valorada en 200.000 euros, absorbía los pasos cansados de Isabela mientras fregaba con esmero el suelo de mármol de Carrara, sus manos ya enrojecidas por el trabajo matutino que comenzaba a las 4:30 de la madrugada, como cada día durante los últimos 3 años. En el penthouse de Chamberí, donde el lujo se derramaba hasta en los detalles más insignificantes, todo debía brillar de forma impecable. Los 20 ambientes, los pasillos interminables, los ventanales panorámicos que ofrecían vistas espectaculares de la capital española. Todo tenía que estar perfecto para las constantes reuniones de negocios del poderoso Alejandro Vega. Mientras bajaba las escaleras de mármol, Isabela observó al dueño de todo aquello, ajustándose la corbata Armani frente al espejo veneciano, con el móvil pegado a la oreja, hablando sobre cifras que para ella no eran más que números abstractos. A los 50 años, Alejandro era el rostro de un imperio tecnológico que levantaba torres corporativas como si fueran castillos de naipes. Su apellido abría todas las puertas. Despertaba admiración y también mucho temor. Todos sabían quién era Alejandro Vega y sobre todo sabían que él se encargaba de que lo supieran. Quiero todos los detalles listos para el miércoles, ordenó sin siquiera mirar en su dirección al pasar. El evento debe ser perfecto. Exactamente 300 invitados, ni uno más ni uno menos. Isabela no levantó la vista. Continuaba concentrada en una mancha persistente cerca de la entrada del salón. Probablemente champán Krug derramado en algún brindis de negocios la noche anterior. Había aprendido a volverse invisible, a ser parte de la decoración, a vivir en el silencio más absoluto. Así se mantenía más segura, así nadie hacía preguntas. «Contrata más camareros», dijo de repente, ahora parado en la entrada del salón principal, observándola con la intensidad de quien analiza un objeto decorativo que no sabe si le sirve o no. Su mirada se clavó en ella. Isabela sintió como si estuviera despellejándola con los ojos. Se incorporó lentamente, con las rodillas doloridas y las manos en carne viva. Se limpió en el delantal azul marino de cada día. Entonces, la voz de Alejandro cortó el silencio como una navaja afilada. «Buenos días, Isabela. Necesito hablar contigo». Ella asintió con el corazón ya desbocado y comenzó a recoger los productos de limpieza. Él se acercó a la chimenea de mármol y se quedó mirando un cuadro colgado encima, obra de algún artista francés, cuyo nombre Isabela nunca se molestó en averiguar. «El miércoles será la gala anual», dijo sin moverse. «Como siempre, te encargarás de la limpieza final antes de que lleguen los invitados». «Sí, señor», respondió ella intentando mantener la compostura, pero entonces el tono de él cambió completamente. «Este año será diferente. Este año no solo vas a limpiar, vas a participar». Isabela sintió el estómago contraerse. «¿Participar? ¿Cómo?». Alejandro se giró hacia ella con una sonrisa torcida, casi cruel. «Como invitada». Las palabras cayeron como piedras en el suelo de mármol. En 3 años, nadie en esa casa la había tratado como algo más que parte del mobiliario. Servir agua, limpiar cristales, recoger platos sucios. Jamás imaginó algo así. «No entiendo», murmuró, pero él ya empezaba a caminar a su alrededor con las manos en la espalda, como un fiscal impaciente ante un testigo. «Es simple. Te vestirás apropiadamente y asistirás a la fiesta. Cenarás en la mesa principal. Conversarás con mis invitados. Actuarás como si fueras una de ellos». Isabela supo instantáneamente que había una trampa. Alejandro no era un hombre bondadoso. Nunca hacía nada sin un propósito específico, y la bondad en su boca tenía sabor a veneno puro. «¿Puedo preguntar por qué?».
porque quiero que aprendas algo. Quiero que entiendas cuál es tu lugar en el mundo. La frialdad en su voz confirmó todo. No era una invitación, era una sentencia de humillación pública. Él quería que se sintiera fuera de lugar, ridícula, inferior, y después humillarla delante de todos sus importantes invitados. «Entiendo», dijo Isabela con firmeza, a pesar del pecho palpitando como un tambor de guerra. «Perfecto, voy a conseguir un vestido apropiado. Nada muy caro, claro. No quiero avergonzarme delante de mis invitados», añadió, y después, con una sonrisa aún más cruel. «Ah, y no te preocupes si no sabes cómo comportarte. Estoy seguro de que todos van a entender perfectamente de dónde vienes». La palabra origen se deslizó de su boca con tanto desprecio que ella se sintió como si hubiera recibido una bofetada, como si fuera una mascota que él pretendía enseñar a sentarse y quedarse quieta. Isabela se mordió el labio inferior. No iba a darle el placer de ver la herida. «Puedes irte y recuerda, miércoles, 9 en punto, ni un minuto de retraso». Él se marchó dejándola sola en ese salón inmenso, rodeada de lujo que no le pertenecía. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero se negó a dejarlas caer. Llorar no cambiaría nada. Alejandro Vega pensaba que la conocía. Creía que Isabela Morales era simplemente una empleada desesperada que había llamado a su puerta 3 años atrás suplicando trabajo. Pero no tenía ni la menor idea de a quién había contratado realmente. Esa misma tarde, mientras organizaba los libros de la biblioteca particular, Isabela encontró algo que lo cambió todo. Un simple papel entre las páginas de un libro de arte moderno. Una foto de revista, una imagen que heló su sangre. Era ella, luciendo un Chanel dorado, sonriendo en una gala benéfica, rodeada de empresarios, políticos y celebridades. El pie de foto era cristalino. Isabela Herrera, heredera del imperio farmacéutico Herrera, una de las mujeres más elegantes de la alta sociedad madrileña. Sus dedos temblaron. Cerró los ojos y recordó los flashes de las cámaras, las risas, los saludos. Recordó cómo era caminar entre la élite y sentir que el mundo le pertenecía. Recordó cómo en una sola noche todo se desmoronó. Su padre lo perdió todo apostando en inversiones catastróficas en criptomonedas. En 10 meses, la familia Herrera se precipitó desde la cima al abismo más profundo. Su padre murió de un infarto fulminante cuando los acreedores vaciaron hasta el último rincón de sus vidas. Su madre no soportó el dolor. Murió 4 meses después. Isabela tenía apenas 28 años cuando perdió todo: familia, fortuna, apellido, lugar en el mundo. Y todos los que la rodeaban desaparecieron con la misma velocidad con que se acercaron cuando ella era rica. Descubrió que el mundo de los negocios no perdona. Caer era sinónimo de borrarse del mapa. Así, 3 años atrás, se presentó en la puerta de los Vega con un nombre falso y una súplica sincera: cualquier trabajo, lo que fuera. Alejandro la contrató para limpiar y ella aceptó porque quería sobrevivir. Pero ahora, con esa foto en la mano, supo que el destino le ofrecía una revancha. Él quería exponerla, humillarla públicamente. Perfecto. Iba a asistir a esa fiesta, pero no como la empleada invisible que él esperaba. Iba a entrar como Isabela Herrera, la mujer que una vez hizo temblar salas de juntas, que marcó tendencias de moda, que conversó con embajadores como si fueran de la familia. Guardó la foto en el bolsillo del delantal, se enderezó lentamente y sonrió. La primera sonrisa sincera en 3 años. Alejandro Vega no tenía ni la menor idea de lo que estaba a punto de desencadenar. Pensaba que había invitado a su fiesta a una simple empleada de limpieza, pero lo que no sabía era que quien cruzaría esa puerta no sería una trabajadora cualquiera, sino una de las mujeres más refinadas y memorables que la alta sociedad madrileña había conocido jamás. Ese miércoles por la noche, todo el mundo se acordaría de su nombre: Isabela Herrera, sinónimo de elegancia, poder y un pasado que parecía dormido, pero jamás olvidado. A la mañana siguiente, Isabela despertó con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tenía apenas 2 días para preparar su renacimiento, su resurrección.
No contaba con dinero para vestidos exclusivos ni joyas deslumbrantes, pero tenía algo aún más valioso, el recuerdo intacto de quién era realmente. Mientras pasaba el trapo por la mesa del comedor de caoba maciza, escuchó a Alejandro hablando por teléfono desde el otro lado del ambiente. El tono era altivo, casi divertido. «Sí, Miguel vendrá. Va a ser inolvidable», dijo soltando una carcajada. «Tengo una sorpresa especial para el miércoles. Digamos que mi empleada nos va a dar una lección sobre aspiraciones sociales». Isabela continuó su tarea deslizando el paño sobre la madera barnizada, pero esta vez con una media sonrisa dibujada en los labios. Alejandro estaba tan convencido de su victoria, tan seguro de que conseguiría humillarla, que no se daba cuenta de que la mujer frente a él era alguien que había sido educada en los salones de París, que aprendió protocolo con los mejores maestros de etiqueta, que dominaba 5 idiomas y sabía de arte, música y literatura mucho más que cualquier invitado de esa lista cuidadosamente seleccionada. Pasó la tarde revisando cada nombre en la lista de invitados que había visto en el despacho de Alejandro. Muchos no le resultaban extraños. Miguel Hernández, el magnate del sector inmobiliario que solía saludarla con respeto en cada evento social. Carmen López, esposa del ministro, que una vez afirmó que Isabela tenía el gusto más refinado en arte de toda la élite madrileña. Ricardo Fernández, el banquero que intentó cerrar varios negocios con su padre. Ellos la reconocerían. La cuestión no era esa. Lo importante era saber si tendrían valor para admitir delante de Alejandro que esa mujer que fregaba el suelo había sido una de las figuras más respetadas del círculo que ahora pretendían representar. El martes, Isabela salió en busca de algo crucial, un vestido digno de su regreso. Había ahorrado cada céntimo de su modesto salario, pero ni de lejos le bastaba para comprar algo apropiado para una gala de ese nivel. Entonces recordó a Elena García, una diseñadora catalana que había trabajado para los Herrera durante años. Elena vivía en una casita sencilla en Malasaña, pero sus manos eran puro arte. Había creado algunos de los vestidos más icónicos de la alta sociedad, incluidos varios que Isabela había lucido en sus mejores años. «¡Dios mío!», exclamó Elena al abrir la puerta y ver a Isabela frente a ella. «Niña, ¿dónde has estado? Te busqué tanto». Se abrazaron, y en el calor de esa pequeña sala ambas lloraron en silencio, reconociendo el dolor y la alegría del reencuentro. Elena, ya en los 70, conservaba en los ojos el mismo fuego de cuando era la diseñadora de confianza de las mujeres más influyentes de Madrid. «Necesito tu ayuda», dijo Isabela sin rodeos. Contó la situación, evitando los detalles más duros, pero dejando claro que se trataba de una ocasión especial. Elena levantó la mano interrumpiéndola. «No digas nada más. Tú eres una herrera, y las Herrera no van a una fiesta sin estar deslumbrantes». La llevó a una habitación en el fondo donde guardaba sus creaciones más preciosas. Allí, protegido del polvo y del tiempo, colgaba un vestido que cortó la respiración de Isabela. Era de seda francesa, en un verde esmeralda profundo y elegante. El escote era sofisticado, no ostentoso. Las mangas 3/4 de encaje fino terminaban en una falda que se abría con una cola discreta. Bordado a mano con hilos plateados, parecía una pintura transformada en ropa. «Lo hice hace 3 años para una clienta que nunca vino a buscarlo», explicó Elena, sus ojos brillando de emoción. «Siempre supe que estaba esperando a la persona correcta. Cuando Isabela se lo probó, fue como si el vestido hubiera sido creado exclusivamente para ella. Se ajustaba a su cuerpo con la precisión de un secreto bien guardado. Era perfecto, ni muy llamativo, ni muy discreto. Una declaración de elegancia que prescindía de palabras. «No puedo aceptarlo, Elena», susurró. «Este vestido vale una fortuna». «Niña, no se trata de dinero», dijo Elena con firmeza mientras ajustaba los hombros del vestido. «Este vestido fue hecho para momentos como este, para recordar al mundo quién eres. No es un regalo, es justicia». Insistió también
en prestarle un conjunto de joyas heredadas de su abuela. Un collar de esmeraldas naturales con cierre de diamantes, pendientes que brillaban con suavidad y una pulsera sencilla pero distinguida que cerraba el conjunto con discreción. Mañana por la noche, cuando entres en esa fiesta, quiero que recuerdes una cosa, dijo Elena, tomando las manos de Isabela entre las suyas. La clase no se compra, la elegancia no se aprende, y la dignidad, niña. La dignidad nadie te la puede quitar. Naciste con ella, solo la dejaste dormir por un tiempo. Isabela salió de casa de Elena con el vestido cuidadosamente guardado en la bolsa y las joyas envueltas con cariño, pero principalmente salió con algo que no sentía desde hacía años: seguridad. Caminó por las calles con paso firme y al pasar frente al escaparate de una tienda se detuvo. Lo que vio reflejado no fue una simple empleada doméstica, era ella, Isabela Herrera, la mujer que una vez fue el centro de todas las miradas. El miércoles estalló en el Penthouse Vega como una tormenta de preparativos. Decoradores, floristas, camareros, músicos, todos entraban y salían sin parar, ultimando cada detalle para lo que prometía ser el evento del año. Isabela participó en la organización durante el día, pero su mente estaba lejos, anticipando un momento mucho más importante. A las 5 en punto, terminó su jornada. Subió a su pequeña habitación en el área de servicio, humilde, funcional, sin lujos, y se encerró allí como una mariposa a punto de salir del capullo. Se bañó sin prisa, aprovechando cada minuto como si estuviera lavando también las heridas del pasado. Se pintó las uñas con un esmalte verde profundo que había comprado especialmente para esa noche. El vestido se deslizó sobre su piel como si la reconociera. Era suyo. Las joyas daban el brillo exacto, sin excesos. Se recogió el cabello en un moño bajo y elegante, dejando algunos mechones sueltos que acariciaran su rostro. El maquillaje fue sencillo pero preciso, realzando sus ojos verdes, aquellos que siempre hablaron por ella, incluso en silencio. Cuando se miró en el espejo, los labios le temblaron. No pudo evitar que los ojos se le empañaran. Ahí estaba de nuevo la mujer que había posado para portadas de revistas, que cenaba con diplomáticos, que negociaba con firmeza desde la cabecera de una mesa, que llenaba un salón solo con su presencia. Era ella, siempre había sido así, solo que el mundo había olvidado, y ella también. Abajo, el sonido del cristal tintineando, las risas y el murmullo de los primeros invitados la trajeron de vuelta a la realidad. Era la hora. Cogió el pequeño bolso que Elena también le había prestado. Respiró hondo y abrió la puerta. Cada paso por esa escalera de servicio tenía intención. Su caminar no era el de una empleada nerviosa tratando de pasar desapercibida. Era el andar pausado de una mujer que volvía a ocupar su lugar por derecho. Desde lo alto de la escalera observó el salón principal. Todo era luz y lujo. Cientos de velas colgaban como estrellas de los techos. La élite política, empresarial y cultural de la ciudad ya se mezclaba entre copas de champán y conversaciones vacías. Y en el centro, como un emperador satisfecho, estaba Alejandro, rodeado de risas falsas y adulaciones huecas, contando una historia con entusiasmo, ajeno a la tormenta que se acercaba. Fue entonces cuando Miguel Hernández, con su whisky en la mano, levantó la mirada y la vio. La copa se quedó suspendida a medio camino hasta los labios. Sus ojos se abrieron como platos y soltó en un susurro cargado de incredulidad: «No puede ser». A su lado, Carmen López giró la cabeza. Al ver a Isabela, la copa tembló entre sus dedos. Abrió los ojos como platos, se llevó la mano al pecho sin creer lo que veía. Alrededor, uno a uno, los rostros se giraban, las conversaciones se interrumpían a medias, las carcajadas morían en la garganta. Un silencio elegante, pesado y reverente comenzó a envolver el salón. Ricardo Fernández dejó caer el tenedor. La esposa del embajador francés tiró urgentemente del brazo de su marido, y el ministro de Economía parpadeó tratando de confirmar si aquello era real o producto de su imaginación. Y entonces Isabela comenzó a bajar. Cada paso era una declaración de intenciones.
No caminaba, desfilaba, no dudaba, reinaba, con la espalda erguida, la barbilla ligeramente alzada y una sonrisa sutil. Todo el salón se abrió a su paso, como si el mar reconociera a su reina. 300 personas dejaron de hablar para ver cómo una mujer vestida de verde recuperaba el trono que un día fue suyo. Alejandro percibió el cambio en la atmósfera. Su sonrisa se contorsionó, desconcertado por las miradas de alrededor. Se giró lentamente, esperando ver su sorpresa, la empleada fuera de lugar que tanto había planeado ridiculizar, pero lo que encontró lo dejó sin palabras. «Buenas noches, Alejandro», dijo Isabela con una voz serena y envolvente. «Gracias por la invitación. Muy amable de tu parte». Alejandro la miró como si hubiera visto un fantasma. Esa no era su empleada. Esa mujer no combinaba con el uniforme gris y las tareas domésticas. Esa mujer era Isabela Herrera. Miguel se acercó con los ojos aún abiertos como platos. «Isabela Herrera, Dios mío, ¿eres tú, de verdad?». El nombre resonó por la sala como una campana antigua, despertando memorias dormidas. Isabela Herrera. Como si alguien hubiera encendido una chispa, los susurros comenzaron a extenderse de rincón a rincón. Algunos la recordaban bien, otros solo el apellido, pero todos sabían lo que esa presencia significaba. «Hola, Miguel», respondió ella, extendiéndole la mano con toda la naturalidad del mundo. «Un placer verte de nuevo». Miguel besó la mano como si se tratara de una reliquia sagrada. Aún confuso, tartamudeó. «¿Pero qué haces aquí? ¿Conoces a Alejandro?». En ese momento Carmen López se acercó con lágrimas de emoción en los ojos. «Isabela, Isabela Herrera, santo Dios, desapareciste todos estos años. Te buscamos en cada evento. No sabíamos qué había pasado contigo». Y ahí estaba ella otra vez, entre ellos, no como una sombra del pasado, sino como una presencia firme, con la dignidad intacta, como alguien que nunca debería haberse ido. «Solo estaba esperando el momento adecuado para volver», respondió con una sonrisa serena. Alejandro se quedó sin color en la cara. Parecía que su cerebro intentaba desesperadamente asimilar lo que veía. Esa mujer que durante años limpió el suelo de su casa estaba ahora rodeada por las figuras más influyentes de la ciudad, tratada como si fuera una estrella de cine o una vieja amiga que regresaba de un exilio dorado. El que se sentía el centro del universo en su propia fiesta había pasado a segundo plano. La miraban a ella, la escuchaban a ella, la admiraban a ella. «Disculpen», consiguió decir con un tono más agudo de lo que pretendía. «¿Se conocen?». Ricardo Fernández soltó una carcajada breve y amistosa, dándole unas palmaditas en la espalda. «Si la conocemos, Alejandro». Isabela Herrera era una de las mujeres más influyentes de toda la élite española. La familia de ella tenía empresas en todo el mundo. Alejandro repitió el nombre en voz baja, sin entender completamente. Claro, ya lo había escuchado antes, pero ¿cómo encajaba esto con la mujer que limpiaba su baño? «Sí, tuvieron problemas financieros». «¿No fue así?», dijo él intentando procesar. Isabela asintió con una sonrisa serena. No necesitaba dar pena ni justificarse. «Fue una época difícil. Mi padre arriesgó demasiado en mercados que no dieron lo esperado. Después vino la crisis de las criptomonedas y perdimos todo. Pero la vida continúa, ¿no es cierto?». Y entonces, algo en los ojos de Alejandro se encendió, no de alegría, sino de comprensión amarga. Esa mujer a la que había menospreciado, criticado y explotado durante 3 años no era una trabajadora doméstica cualquiera. Era alguien que en su momento podría haber comprado su penthouse al contado. La culpa se instaló en su pecho como una piedra pesada, fría, inevitable. La cena comenzó a servirse a las 10 en punto. Para sorpresa de todos, incluido él mismo, Isabela fue ubicada en la mesa principal. Nada de rincón escondido. Alejandro había cambiado la distribución en el último momento. Ahora ella estaba entre el embajador de Francia y frente a Carmen López. Durante el primer plato, salmón ahumado con alcaparras, Carmen no pudo más con la curiosidad. «Querida Isabela, ¿puedo preguntarte qué pasó realmente con Industrias Herrera? Un día estabas expandiéndote por Europa
y al siguiente desapareciste. El salón se quedó en un silencio tenso. Muchos disimulaban, pero escuchaban cada palabra. Alejandro dejó de cortar la carne. Isabela tomó un sorbo de vino tinto antes de hablar, con esa voz cálida que no perdía elegancia ni al tratar asuntos duros. Mi padre era un visionario, pero ya sabes cómo es eso. A veces las visiones nos ciegan. Apostó fuerte en criptomonedas emergentes y cuando la burbuja explotó, todo se desplomó en cuestión de meses. ¿Y tu familia?, preguntó Ricardo con sinceridad. Papá no soportó la magnitud del desastre. Murió de infarto poco tiempo después. Mamá entró en una depresión que no pudo superar. En 8 meses perdí a mis padres y todo lo que un día consideré mío. El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo, era respetuoso. Varios bajaron la mirada. Otros, como Miguel, movían la cabeza afectados. Recuerdo a Fernando, dijo Miguel. Era un hombre admirable. Debe haber sido durísimo para él. Lo fue, pero él siempre me enseñó que la verdadera riqueza está aquí. Se tocó el pecho, en lo que sabemos, en cómo nos comportamos, en lo que no puede comprarse ni robarse. Alejandro tragó saliva. Recordó todas las veces que la trató como a cualquiera, las órdenes secas, las miradas desdeñosas, las humillaciones sutiles. ¿Y cómo terminaste?, preguntó Carmen, sin atreverse a terminar la frase. Trabajando para Alejandro, dijo Isabela mirándolo de frente. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero ella no vaciló. Después de perder todo, descubrí que los amigos de la alta sociedad son como flores de invernadero, hermosos mientras el clima es ideal, frágiles cuando las condiciones cambian. El embajador francés frunció el ceño. En mi país, madame, admiramos profundamente a quienes enfrentan las dificultades con dignidad. Ahí es donde se ve el verdadero carácter. Estoy completamente de acuerdo, añadió la esposa del ministro. Isabela, siempre tuviste una clase que va más allá del dinero. Recuerdo cuando organizaste aquella gala para niños desfavorecidos. Recaudaste 3 millones en una sola noche. Alejandro casi se atraganta. 3 millones en una noche. Su empleada doméstica. Sí, fue una noche muy especial, dijo Isabela, por primera vez visiblemente relajada. Con ese dinero conseguimos construir 4 centros de salud infantil. Centros de salud, murmuró Alejandro, sin poder controlar el volumen de su voz. La familia Herrera tenía como prioridad los proyectos sociales, explicó Miguel. Isabela coordinaba muchos de ellos personalmente. La conversación continuó fluyendo y cada minuto Alejandro se hundía más en su silla. Ella hablaba francés fluidamente, comentaba sobre política internacional con el embajador y opinaba sobre arte con desenvoltura. Aquellos a quienes él admiraba asentían a cada palabra de Isabela. Isabela, dijo Ricardo mientras servían el plato principal, aún conservo ese Picasso que tu padre me vendió antes de que empezaran los problemas. Es una de las piezas más valiosas que tengo en casa. Sí, susurró ella emocionada. Fernando quería que esa obra terminara con alguien que realmente supiera apreciarla. Alejandro dejó caer el tenedor. Picasso. Estaban hablando de Picasso como si fuera un recuerdo familiar. ¿Quién diablos era esa mujer? Durante el postre, chocolate belga con frutos rojos, Carmen hizo la pregunta que todos evitaban. Isabela, ¿y ahora? Con tus contactos, tu historia, ¿no piensas en volver a emprender? Isabela respiró hondo. No es tan fácil. El mundo empresarial tiene mala memoria para el éxito y pésima memoria para el fracaso. Y empezar de nuevo requiere capital. Tonterías, interrumpió Miguel, golpeando la mesa con entusiasmo. Tienes lo que el dinero no puede comprar: credibilidad. Yo te financiaría sin pensarlo 2 veces. Yo también, añadió Ricardo. Tu padre fue uno de los hombres más íntegros que conocí. Su hija merece nuestra confianza. El embajador francés se inclinó hacia ella. Madame, si algún día se interesa por los mercados europeos, puedo presentarle a varios inversores en París. Alejandro no podía creer lo que oía. En una sola noche, su empleada había recibido más ofertas que él en meses. Y no de cualquiera, sino de gente con poder de verdad. Os agradezco de corazón, dijo Isabela emocionada. Pero antes necesito cerrar algunos capítulos personales.
La fiesta continuó hasta altas horas, pero para muchos, especialmente para Alejandro, esa noche se transformó en algo mucho más que un evento social. Fue una lección que jamás olvidaría. Isabela paseaba por el salón como si formara parte del lugar desde siempre, conversando con grupos diferentes, moviéndose con una elegancia innata que desarmaba a cualquiera. Había en su forma de hablar una seguridad tranquila, el tipo de confianza que no se aprende en libros. Alejandro la observaba desde lejos, cada vez más desconcertado. Era imposible no notar cómo se desenvolvía entre empresarios, diplomáticos y políticos, como si hubiera nacido en ese mundo. Y tal vez, pensó, realmente había nacido en él. Entonces presenció una escena que le revolvió el estómago. Ella se acercó a una mesa donde un grupo de emprendedores discutía sobre inversiones sostenibles. Muy arriesgado, decía uno de ellos con tono escéptico. Requiere una inversión inicial brutal y ni siquiera hay garantía de retorno. Isabela, con una media sonrisa, intervino. No necesariamente. Algunos de los proyectos ambientales mejor elaborados han generado rentabilidades sorprendentes. Todo depende del modelo de negocio. Por ejemplo, si combinas créditos de carbono con ecoturismo de bajo impacto, puedes triplicar la inversión en menos de 5 años. Hubo un silencio. Nadie esperaba ese nivel de análisis, mucho menos viniendo de la boca de una mujer que algunos aún creían que estaba allí por casualidad. ¿Tienes datos que respalden esa proyección?, preguntó otro curioso. Sí, hace 8 años desarrollé un modelo muy similar para una empresa noruega. Superaron las expectativas en menos de 4 años. Alejandro, que se había acercado fingiendo mirar la bandeja de bebidas, sintió un nudo en el estómago. Era ella, la misma mujer que había visto fregando los suelos de su casa durante 3 años, la que recogía sus camisas del suelo como si no tuviera historia, ahora hablando con desenvoltura sobre estrategias financieras y mercados internacionales con los hombres más poderosos del país. Isabela, dijo uno de los empresarios claramente impresionado, necesitas volver al mundo de los negocios. Es un crimen dejar que una mente como la tuya no esté liderando algo grande. Carmen, que también se había unido al grupo, asintió entusiasmada. Deberías pensar en abrir tu propia consultoría. Con tu experiencia sería un éxito desde el primer día. Y fue ahí cuando Alejandro sintió una verdad amarga explotar en su cara. Había tenido en su casa durante años una de las mentes más brillantes del país, y no solo la ignoró, la menospreció. Le dio órdenes sin mirarla a los ojos, la trató como invisible. Cerca de las 12 de la noche, cuando los últimos invitados comenzaban a despedirse, Miguel se acercó a Alejandro con una expresión seria. Alejandro, necesito hablar contigo a solas. Se apartaron discretamente hacia un rincón del salón. Escucha bien, no sé qué tipo de relación profesional tienes con Isabela, pero espero que sepas valorar el tesoro que tienes delante. No exagero. Es una de las mujeres más inteligentes y conectadas que conozco. Si tienes algo de visión, la traerás como socia o consultora. Te cambiará la vida, literalmente. Alejandro tragó saliva. Y otra cosa, añadió Miguel con voz más baja pero firme. Isabela es una persona íntegra. Incluso cuando la lastiman, jamás devuelve el golpe. Pero si no la tratas como se merece, seré yo quien te lo cobre personalmente. La amenaza no era velada, era clara. Miguel, uno de los hombres más influyentes del país, acababa de dejar claro que Isabela estaba bajo su protección. Entiendo, murmuró Alejandro. Más vale que entiendas. Cuando el último coche abandonó la entrada y la música se cayó completamente, quedaron solo ellos dos en el penthouse. Isabela recogía algunas copas olvidadas, como si todo lo que había vivido esa noche no hubiera cambiado nada. Isabela, basta, dijo Alejandro con una voz suave que ella nunca había escuchado. Ella se giró con las copas aún en las manos. ¿Qué pasa, señor Vega? Quiero hablar de estos 3 años, de cómo te traté, de quién eres realmente. Ella dejó las copas sobre una mesa. No dijo nada, solo esperó. No lo sabía, confesó él finalmente. No tenía idea de quién eras cuando entraste en mi casa, y si lo hubiera sabido, bueno, supongo que tampoco habría cambiado nada. Y ahí estaba la verdad cruda. Isabel
Isabela asintió ligeramente. Exacto. Me juzgaste por lo que pensabas que era. Me despreciaste porque creías valer más. Saber que fui rica no cambia el hecho de que juzgas a las personas por lo que tienen, no por lo que son. Alejandro bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza de verdad. Quiero compensar, dijo. Quiero ofrecerte un puesto como consultora senior en la empresa, un salario acorde a tu experiencia, participación en los beneficios. ¿Y por qué ahora?, lo interrumpió ella con frialdad. Porque tus amigos me validaron. Alejandro no supo qué responder. Cualquier palabra sonaría hueca. Lo pensaré, dijo Isabela finalmente, pero no por gratitud y desde luego no por tu aprobación. Si acepto, será bajo mis condiciones. Comenzó a subir las escaleras, pero antes de irse, se giró. Esta noche aprendiste algo sobre mí. Espero que también hayas aprendido algo sobre ti mismo. Y desapareció por el pasillo. Alejandro se quedó solo en el salón con la amarga certeza de que había cometido el mayor error de su vida. Tal vez, con suerte, aún estuviera a tiempo de corregirlo. A la mañana siguiente, Isabela despertó a las 5 como de costumbre, pero no se levantó para limpiar. Se quedó sentada en el borde de la cama en silencio, tratando de asimilar todo lo que había ocurrido. Por primera vez en 3 años, no sabía exactamente cuál era su lugar en esa casa. A las 6:30, bajó a la cocina como siempre, pero esta vez encontró a Alejandro ya despierto, tomando café solo en la mesa que ella solía servir. Estaba en bata, despeinado y con ojeras que hablaban de una noche sin dormir. «Buenos días», dijo ella caminando hacia el armario donde guardaba el delantal. «Isabela, no». Él se levantó rápidamente. «No hace falta. Quiero decir, después de anoche, ¿después de qué?», preguntó ella con la mano aún en la puerta del armario. «Aún vivo aquí, ¿no? Aún necesito este trabajo, ¿no? Por lo que sé, nada ha cambiado». Alejandro se pasó la mano por el pelo, incómodo. «Después de lo que supe sobre ti, ¿sobre quién eres?». «Soy la misma de ayer», lo interrumpió ella con calma. «Lo único que cambió fue lo que tú sabes. Eso no me convierte en alguien diferente». Comenzó a preparar el desayuno, pero ya no lo hacía como antes. No era sumisión, era eficiencia, profesionalismo, de alguien que hace bien su trabajo porque así lo elige, no porque se lo ordenen. A las 7:15 el móvil de Alejandro vibró. Era Miguel. «Alejandro, necesitamos hablar urgente. Voy para allá. Llego en 20 minutos». Colgó antes de que pudiera responder. Alejandro miró a Isabela, que ponía la mesa como siempre, solo que ahora él la veía con otros ojos. «Miguel, ¿verdad?», murmuró. «Me imagino que es sobre la expansión en Asia», respondió ella sin ni siquiera mirarlo. «Estuve sirviendo copas en la mesa de al lado y, aunque no me vieran, yo estaba ahí. Siempre estuve». Con los años, Isabela había perfeccionado una habilidad poco valorada: escuchar sin que nadie notara que prestaba atención. Un talento útil cuando tu trabajo consistía en estar presente pero invisible. Esa mañana, en la cocina, aún en penumbra, hizo una pausa mientras secaba una taza y miró a Alejandro con una mezcla de calma y certeza. «Estabais hablando de inversiones en Singapur. Puedo estar equivocada, pero creo que Miguel no viene solo para una charla amistosa. Tiene pinta de que quiere hablar sobre una posible sociedad». Alejandro levantó la vista, sorprendido. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. 20 minutos después, Miguel Hernández entró en casa acompañado por Ricardo Fernández. Ambos caminaban con paso firme, hablando en voz baja, como dos hombres que ya lo tenían todo decidido. Alejandro los recibió en el salón principal, tratando de mantener la compostura. Isabela apareció discretamente con una bandeja de café y galletas, como tantas otras veces. Se movía con naturalidad, con ese aire tranquilo y sereno que parecía envolverlo todo. Pero algo había cambiado. Esta vez no fue invisible. Esta vez los invitados se levantaron. «Isabela», dijo Miguel sonriendo al verla, «qué alegría verte. Espero que hayas descansado después de la fiesta». «Muy bien, gracias», respondió ella sirviendo el café con elegancia y sin esfuerzo. «Esperamos que la noche fuera de tu agrado», añadió cortésmente. «Fue inolvidable»,
dijo Ricardo aceptando la taza. Pero hemos venido a hablar de algo que va mucho más allá de una buena fiesta. Isabela, como siempre, se preparaba para marcharse después de cumplir su función, pero esta vez Miguel la detuvo con un gesto claro. Quédate, por favor. Lo que vamos a tratar también te afecta directamente. Alejandro, que ya empezaba a sentirse incómodo desde que entraron, se removió en el sillón. Estaba claro que no le resultaba fácil ver a su empleada incluida en conversaciones de negocios de alto nivel. Estuvimos hablando sobre ti anoche, Isabela, continuó Miguel. Ricardo y yo pensamos que sería una verdadera pérdida que alguien como tú siga tan alejada del mundo empresarial. Es muy generoso de vuestra parte, dijo ella con tono neutro. No es generosidad, es visión, añadió Ricardo tomando la palabra. Estamos montando un fondo de inversión enfocado en mercados emergentes de Latinoamérica y necesitamos a alguien como tú, con experiencia real, visión estratégica y conexiones internacionales. Miguel se inclinó hacia adelante con convicción. El cargo es de directora ejecutiva. Salario inicial, 600.000 euros al año. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Era más de lo que le había pagado a Isabela en 2 décadas. Además, continuó Miguel, tenemos contactos en Londres, París. Podrías recuperar tus redes en Europa en cuestión de meses. En 2 años estarías exactamente donde mereces estar. Isabela se quedó en silencio unos instantes. Procesaba cada palabra con la mente fría de una estratega, aunque por dentro su mundo temblara. Alejandro, por su parte, estaba lívido. Sabía que estaba a punto de perder algo que nunca supo valorar, la persona más brillante que había tenido cerca. Es una oferta excepcional, dijo finalmente Isabela, pero necesito algunos días para pensarlo. Por supuesto, dijo Ricardo sonriendo, pero no tardes mucho, oportunidades así no aparecen todos los días. Cuando se marcharon, el penthouse quedó en un silencio que pesaba, un silencio que gritaba. Alejandro empezó a caminar por la sala como un león enjaulado, los nervios haciéndolo dar vueltas en círculos. 600.000, murmuró, más para sí que para ella. Más merecidos que cualquier cantidad que hayas pagado jamás en esta casa, respondió Isabela mientras recogía las tazas vacías. Es una cantidad justa para ese cargo. Isabela, sobre lo que te propuse anoche, podemos renegociar, ajustar los términos, dijo Alejandro con tono esperanzado. Ella se detuvo. Con la bandeja aún en las manos, lo miró sin vacilación. ¿Me estás ofreciendo algo ahora porque tienes miedo de que acepte la propuesta de ellos? Él no respondió. No lo haces porque reconozcas mi valor. Lo haces porque tienes miedo de perderme. Tú lo sabes y yo lo sé. Alejandro bajó la mirada. No podía negar la verdad porque esa verdad lo estaba devorando. Reconozco tu valor, susurró. Ahora, ¿y dónde estaba ese reconocimiento durante los últimos 3 años? Silencio otra vez. Y ese silencio fue la única respuesta que Alejandro pudo dar. Isabela siguió arreglando la sala, aunque cualquiera que la observara un poco más de cerca notaría que su mente estaba muy lejos de ahí. Algo rondaba por su cabeza. Entonces, sin avisar, se detuvo y preguntó, ¿puedo hacerte una pregunta? Alejandro, aún confuso por todo lo que estaba pasando en esos días, asintió sin pensar mucho. ¿Por qué me invitaste a la fiesta? Quiero decir, ¿cuál era exactamente tu plan? Él dudó, pero después, como sintiendo que ya no tenía sentido mentir, se abrió. Quería que te sintieras fuera de lugar. Imaginé que mis invitados te verían como la empleada tratando de aparentar lo que no era, que se reirían por dentro. Esperaba que esa sensación de vergüenza te hiciera recordar tu lugar, o al menos el lugar que yo pensaba que ocupaba. Isabela lo miró sin sorpresa, solo con una extraña paz. Gracias por ser sincero, dijo con calma. Terminó de colocar todo en su sitio y se dirigió hacia la puerta. Justo antes de salir, se giró y lo encaró. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Miguel? ¿Entre tú y Ricardo también? Alejandro no dijo nada. Esperó. Ellos ven potencial en las personas y quieren impulsarlo. Tú
Al contrario, ves amenazas y haces todo lo posible por neutralizarlas. Esa es la gran diferencia entre verdaderos líderes y quien solo acumula riqueza. Esa misma tarde, mientras Alejandro estaba fuera en reuniones, Isabela recibió una visita inesperada. Carmen López apareció en la puerta con su elegancia habitual. Pero esta vez su expresión era firme, casi urgente. «Espero no estar molestando», dijo. «Para nada». «Pasa», respondió Isabela abriéndole paso. Ambas se sentaron en el mismo salón donde apenas unas horas antes Miguel y Ricardo habían hecho una propuesta que podía cambiar su vida. Carmen respiró hondo. «No he podido dejar de pensar en lo que hablamos anoche sobre segundas oportunidades, sobre reconstruir lo que creíamos perdido. Fue una noche intensa, ¿verdad?» «Lo fue», respondió Isabela con sinceridad. «Quiero contarte algo», comenzó Carmen. «Hace 15 años yo era solo profesora de arte en un instituto público. Conocí a mi marido cuando él era diputado, aún lejos de ser ministro. Recuerdo que cada vez que lo acompañaba a reuniones políticas me sentía pequeña, fuera de lugar, como si no encajara en ese mundo de trajes y palabras grandilocuentes». Isabela se inclinó hacia adelante, interesada. Y entonces una mujer me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: «Carmen, no necesitas apagar tu luz para que otros brillen. Tu inteligencia, tu sensibilidad, tu conocimiento también tienen valor». Carmen sonrió emocionada. «Esa mujer era tu madre. Sofía Herrera me dijo eso en una cena benéfica y desde aquel día cambió la forma en que me veía». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Hacía tanto tiempo que nadie mencionaba a su madre con tanto cariño y respeto. «Mi madre siempre supo cómo elevar a los demás», dijo ella en voz baja. «Y ahora estás haciendo lo mismo», dijo Carmen acercándose un poco. «Anoche vi a la hija de Sofía Herrera resurgir con fuerza. No permitas que nadie te haga creer que tienes que conformarte con menos de lo que vales». A las 6 de la tarde, Alejandro volvió al penthouse. Encontró a Isabela en la biblioteca absorta en un libro de economía internacional. Vestía algo sencillo pero elegante, el pelo suelto, los pies cruzados, la mente concentrada. «¿Estás estudiando?», preguntó él tratando de sonar casual. Ella cerró el libro suavemente y lo miró. «Me estoy actualizando con las nuevas políticas comerciales de la Unión Europea. Si acepto la propuesta de Miguel y Ricardo, necesito estar al día». «Si aceptas», repitió él casi con ansiedad. «Quiero proponerte algo», dijo con calma. «Dame una semana, solo una semana. Quiero mostrarte lo que puedo aportar a tu empresa, no como empleada, como consultora». Alejandro se quedó pensativo. Ella continuó: «Si al final de esa semana aún no consigues ver mi valor, acepto la oferta de Miguel sin mirar atrás. Pero si consigues verlo, entonces hablamos de trabajar como iguales. De verdad». Él la miró con una mezcla de respeto y miedo. Esa mujer ya no era la misma. «De acuerdo», dijo con un hilo de voz, «pero con una condición. Durante esa semana no vas a limpiar ni servir café, solo vas a trabajar como consultora». Isabela sonrió, y fue una sonrisa de verdad, la primera que Alejandro había visto en 3 años. Se dieron la mano y en ese instante ambos supieron que nada volvería a ser como antes. La empleada había muerto en la noche de la fiesta. Quien estaba ahí ahora era Isabela Herrera, una mujer decidida a demostrar que los verdaderos fénix no solo resucitan de las cenizas, lo hacen más fuertes. El lunes comenzó a las 7 en punto. Isabela estaba sentada en el despacho principal de Alejandro, con pilas de documentos financieros delante. Había pedido acceso a todos los informes de los últimos 5 años de Vega Technologies. Alejandro la observaba desde la puerta, incómodo. «¿Has encontrado algo interesante?», preguntó disimulando mal la inquietud. Ella levantó los ojos con expresión firme. «Puedo hablar con total franqueza. Claro, tu empresa lleva 2 años estancada. El crecimiento es prácticamente inexistente. El año pasado perdiste 3 contratos importantes y sigues repitiendo estrategias de inversión que funcionaban en 2019, pero que ya no tienen sentido en 2024. Las palabras fueron como un martillazo. Alejandro lo sabía en el fondo,
pero escucharlo así, con tanta claridad, dolió. ¿Y qué harías tú?, preguntó tratando de mantener el tipo. Isabela se levantó, caminó hasta la ventana y miró la ciudad. Primero, diversificar. El sector tecnológico nacional está saturado. Segundo, innovar. La inteligencia artificial ya no es opción, es exigencia. Y tercero, buscar alianzas internacionales. Se giró hacia él. Pero antes de darte soluciones, necesito entender una cosa. ¿Por qué tomas decisiones tan conservadoras? ¿Tienes capital? ¿Tienes reputación? ¿Tienes infraestructura? ¿Por qué actúas con miedo? Hubo un largo silencio. Porque tengo miedo, admitió Alejandro finalmente. Miedo de perder todo, como le pasó a mi padre, como les ha pasado a otros empresarios que apostaron alto y perdieron. Entiendo, dijo Isabela con voz suave, pero esa es la diferencia. Tu padre apostó cuando ya estaba contra las cuerdas. Tú podrías hacerlo desde la estabilidad. No estás jugando para ganar, estás jugando para no perder. Volvió al escritorio, abrió unos documentos y se los acercó. Voy a enseñarte algo en las próximas 2 horas que puede cambiar esa forma de ver tu negocio, pero solo si estás dispuesto a escuchar. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro lo estaba. Isabela presentó un plan que dejó a Alejandro literalmente boquiabierto. Era una propuesta de expansión a mercados emergentes de Asia basada en tecnología sostenible y ciudades inteligentes. El plan incluía alianzas con gobiernos locales, financiación externa y tecnologías innovadoras. Todo encajaba. Cada pieza tenía sentido. Ese mismo día, Isabela organizó una videoconferencia con 3 posibles socios internacionales, todos conocidos de su época en Herrera Industries. Alejandro la observaba fascinado. En apenas 40 minutos, Isabela había conseguido una reunión presencial en Tokio para la semana siguiente y el interés preliminar en un proyecto valorado en millones de euros. ¿Cómo lo has conseguido?, preguntó Alejandro, aún en shock. Antonio Yamamoto y yo fuimos socios en un proyecto en Vietnam hace 9 años. Las relaciones verdaderas sobreviven a las crisis económicas. Y a él no le importa que haya pasado 3 años limpiando casas. El viernes, Isabela entregó un informe de 60 páginas. No era cualquier cosa. Era una reestructuración completa de la empresa, desde operaciones internas hasta estrategias de expansión global. Con este plan puedes aumentar los ingresos en 400% en 2 años, dijo entregándole la copia impresa. Cuando llegó a la última página, se quedó sin palabras. Había una propuesta de sociedad, división de funciones, beneficios, estructura compartida. ¿Quieres ser mi socia?, preguntó casi sin creerlo. Quiero que seamos socios. Tu empresa necesita renovarse. Yo necesito una plataforma para reconstruir mi carrera. Podemos ayudarnos. Ay, ¿por qué aquí? Miguel y Ricardo te ofrecieron mucho más. Ella se levantó, caminó hasta la ventana y miró la ciudad desde arriba, porque ellos me quieren para hacer lo que ya sé hacer. Tú me estás dando la oportunidad de demostrar que puedo ir más allá, y hay algo profundamente poético en reconstruir mi vida justamente en el lugar donde toqué fondo. Alejandro la observó en silencio. Había algo en ella más allá de la ambición, una fuerza que nacía de las cenizas. ¿Y si no acepto? ¿Si me parece demasiado arriesgado? Entonces seguirá siendo el hombre que prefiere humillar a sus empleados antes que reconocer su talento. Y yo acepto la oferta de Miguel el lunes. ¿Y si acepto? Entonces descubriremos qué es posible cuando el talento y los recursos trabajan juntos en lugar de uno contra el otro. Alejandro extendió la mano y al estrecharla supieron que no solo estaban firmando un contrato, cerraban un ciclo de humillaciones y abrían un capítulo nuevo donde el respeto y la competencia serían la base de todo lo que viniera después. 6 meses después de ese apretón de manos que selló la asociación, Isabela estaba en la terraza del flamante despacho de Vega y Herrera Desarrollo Internacional, contemplando la misma ciudad que un día la había rechazado y ahora la celebraba de nuevo. El nombre de la empresa brillaba en letras doradas en la fachada del edificio. Más que una placa,
un símbolo de resurrección. En esos 6 meses, su vida había cambiado a la velocidad de la luz. El proyecto piloto en Tokio fue un éxito absoluto y trajo consigo otros 5 contratos internacionales. La empresa que Alejandro dirigía solo y que apenas crecía, ahora multiplicaba sus ingresos por 6 y tenía presencia en 8 países. El reconocimiento llegó en forma del Premio Nacional a la Innovación Empresarial. La ceremonia se celebró en el Hotel Villa Magna, el mismo lugar donde Isabella había organizado algunos de los eventos benéficos más importantes de la década anterior. Ironía del destino o justicia poética. Ella no lo sabía. Isabella llegó con un vestido azul marino diseñado por Elena García, que insistió en crear algo especial para la ocasión. Alejandro la acompañaba con un smoking clásico, elegante, pero visiblemente orgulloso. Cuando subió a recibir el trofeo, Isabella miró al público y vio cientos de rostros llenos de admiración sincera. Al fondo, identificó a algunos empleados de Vega y Herrera que habían venido a homenajearla. Y en primera fila, Alejandro aplaudía con una sonrisa orgullosa. Al tomar el micrófono para su discurso, dijo: «Mi primer impulso fue rechazar este premio. ¿Cómo podría alguien que pasó 3 años limpiando casas recibir un reconocimiento por excelencia empresarial?» Un murmullo recorrió la sala. Muchos conocían su historia, pero pocos esperaban que fuera tan honesta sobre su pasado reciente. Pero entonces comprendí que esa era exactamente la razón para aceptarlo. Este premio no celebra solo el éxito, celebra la capacidad humana de empezar de nuevo, de reinventarse, de transformar lo que parecía un final en un punto de partida inesperado. Hizo una pausa mirando directamente a Alejandro. En estos últimos meses aprendí que el liderazgo verdadero, el éxito de verdad, no consiste en dominar a otros, sino en usar ese poder para elevarlos. Uno de los hombres más importantes en esta travesía está aquí delante y representa perfectamente esa transformación. Alejandro no pudo evitar emocionarse cuando ella continuó. Alejandro Vega cometió errores conmigo, sí, pero también tuvo el valor de reconocerlos y la sabiduría para cambiar. Hoy somos socios no solo en los negocios, sino en la misión de demostrar que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que dejamos en el mundo. El público estalló en un aplauso sincero. 6 meses después, Isabella estaba en el despacho leyendo una carta que había llegado esa mañana. Era de Sofía, una joven que conoció en la ceremonia y que había contratado como becaria. Ahora dirigía la apertura de una nueva sede en Lisboa. ¿Has creado un monstruo?, bromeó Alejandro leyendo la carta por encima de su hombro. En 6 meses también querrá ser tu socia. Sería un honor, sonrió Isabella. El mundo necesita más gente dispuesta a empezar de cero. Guardó la carta en el cajón junto a las fotos que contaban su historia. Pero ahora había una tercera imagen. Era de la inauguración de un centro de investigación oncológica en Barcelona, financiado íntegramente con los beneficios de Vega en Herrera. En la foto, Isabella cortaba la cinta rodeada de médicos sonrientes. Era la imagen perfecta de en quien se había convertido. No solo una empresaria exitosa, sino alguien que usó ese éxito para dejar una huella positiva en el mundo. Fuera de la ventana, la ciudad se extendía como un océano infinito de posibilidades. E Isabella Herrera, la mujer que había tocado fondo y vuelto a la cima, sonrió sabiendo que lo mejor de su historia aún estaba por escribirse. Porque cuando aprendes que puedes sobrevivir a la caída libre, descubres que en realidad puedes volar. ¿Te ha gustado el video? Aprovecha para suscribirte al canal y no perderte nada de lo que está por venir. Dale me gusta para ayudar y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido la historia. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video.